Quédate en este episodio porque responderemos algunas de las preguntas que nos has dejado a través de nuestras redes sociales. Daremos nuestro punto de opinión y básicamente eso. Hola, raperos, bienvenidos a una semana más de este podcast. Amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien y tú? Todo muy bien, muchas gracias. Cuéntanos qué vamos a ver esta semana. Pues como lo dije en el intro, son respuestas que nos han dejado en videos y demás que por alguna razón no los habíamos contestado. Pero justamente son 15 preguntas. Sí. Entonces es algo que donde podemos tener como de distintos temas, ver cómo podemos darles nuestro punto de vista. Esto es importante, claramente, y otra vez, Rubén, esto es muy importante que lo pongas. Esto no es una asesoría. No pueden tomarlo como una asesoría. Literalmente es un punto de vista de lo que podamos hablar en este momento. Y si quieren profundizar, si están viendo este video y estamos viendo su pregunta, y si les quedan algunas dudas, pueden agendar una asesoría, pero eso lo vemos ya ya al final del episodio. Es correcto. Y entonces, si quieres, empezamos con la primera pregunta, que sería, donde estábamos hablando de reciclo contra persona física con actividad empresarial, una persona nos preguntó, ¿los de flotilla de Didi pueden estar en reciclo? No. Básicamente es porque las personas que están en Didi deben estar exclusivamente en el régimen de ingresos por plataformas digitales. Yo aquí te voy a contestar otra cosa, que sí. Y creo que depende más bien del caso. Porque si, por ejemplo, tú eres la persona que renta el coche y las ganancias le caen a la persona que es dueña del coche, tú de todas formas tienes que declarar tus ingresos. Esto sería como justo si sí estás en la flotilla y si tú estás rentándole el coche a una persona externa que es quien recibe los ingresos. Si tú ya nada más vas a declarar lo que esta persona dueña del coche te transfirió a ti, sí tendrías que estar en reciclo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero si tú eres el dueño del coche, tú te diste de alta, a ti te están cayendo todos los ingresos provenientes de Didi, entonces ahí sí tienes que estar forzosamente en plataformas digitales. Sí, y obviamente también es importante, o sea, aquí tus ingresos, no puedes tener, o sea, si quieres tener otro tipo de ingresos, no puedes estar en reciclo porque reciclo y plataformas no son regímenes compatibles. Entonces ahí forzosamente te tendrías que ir a plataformas digitales y personas físicas con actividad empresarial. Que de esto creo que ya tenemos un episodio. Sí, de hecho creo que es el pasado. El episodio pasado. Si tienes alguna duda, puedes revisarlo ahí. O tal vez respondimos tu pregunta de manera anticipada. Sí. No lo sé. Ok, ¿cuál es la siguiente pregunta? Dice, yo vendí mi casa hace 2 años y poco después de venderla fui al SAT a preguntar si tenía que hacer alguna declaración o trámite por la venta. Y me dijeron que no había que hacer nada, que no era necesario, ya que yo era persona física. No. De hecho, esta asesoría está mal y lamentablemente en ocasiones no nos podemos confiar de lo que nos asesora el SAT. ¿Por qué? Porque pues es juez y parte, y aparte en ocasiones también las personas que están prestando sus servicios ahí pues son becarios o estudiantes apenas de la carrera. Sí se tiene que hacer algo, se tiene que informar esta venta en la declaración anual y de hecho va a depender de si la venta fue exenta o si sí está grabada de impuestos. ¿Cómo vamos a saber? Porque recuerden que si nosotros vendemos una casa cada 3 años, está exenta de impuestos hasta 4,5 millones más o menos, 700,000 UDIs. Y si vendimos una casa en el intermedio de esos 3 años y ya habíamos aplicado la exención previamente, entonces sí estaría grabada y tenemos que hacer un cálculo especial. Sí, aquí también sí es muy importante esto. O sea, no es solo vender una casa, debe ser tu casa habitación. La exención únicamente aplica para cuando es tu casa y la vendes para comprar otra. O lo que quieras hacer con ese dinero, pero debe ser tu casa y debes de comprobar con un notario, que también es importante. Debes ir con un notario a hacer el tema de este trámite para que pues él como que valide que sí está exenta y demás. Y debes de comprobar que sí estuviste viviendo en ese domicilio. Básicamente lo compruebas o con tu INE, o bueno, con tu INE que esté en ese domicilio, o con comprobantes de domicilio de los últimos 6 meses. Ahora la siguiente. Donde hablábamos de la clasificación de riesgos del IMSS, nos preguntan, ¿en qué clase entraría una persona dedicada a la maquila de madera, uso de máquinas eléctricas para cortar? Probablemente es en el riesgo más alto, en el 5, o sea, en la clase 5, que ese es el más alto que tiene el IMSS, e inicias con una prima de riesgo del 7.58 más o menos. Entonces, sí, más que nada por el riesgo que existe. Recordemos que al final de cuentas esta clasificación que tiene el IMSS depende del riesgo. No es lo mismo justamente trabajar en una maquila que trabajar en una oficina y cortarte con una hoja o cortarte con una sierra. Sí hay una gran diferencia entre una y otra cosa. Entonces,
justamente dependiendo como los riesgos que determina el IMSS, porque literalmente ahí es una clasificación que ellos hicieron en su momento, es donde van clasificando a las empresas. Claramente, una oficina puede llegar a un nivel 5, no, pero sí puede ir aumentando su prima de riesgo. ¿Por qué? Porque, digo, al menos sería muy extraño, pero no sé si pase. Sí. Digo, se pudo haber caído una persona en las escaleras y ese ya se considera accidente de trabajo. O 5. Ajá. Entonces, eso es lo que pudiera hacer que una oficina tenga una prima de riesgo alta. Hace 2 semanas, en el episodio de Cambio de Actividad Empresarial a Reciclo a mitad del año, nos preguntaron: gracias, pero ¿cómo se realiza el cambio a Reciclo? No me da la opción la página del SAT. Ok. Esto es importante porque ahorita en el momento en el que estamos grabando este video es 2023. Y en 2023, en la resolución miscelánea fiscal, sí fueron muy específicos en el sentido de que no podemos hacer el cambio en cualquier momento del año. Eso era únicamente válido en 2022 y de hecho era muy extraño porque incluso se contraponía con otras leyes que ya tenemos en México, pero sí lo permitía el SAT. Para 2023 sí fueron súper claros de que como iniciábamos el año en un régimen, lo teníamos que terminar y si nos queremos cambiar de régimen, lo podemos hacer hasta 2024. A menos, o sea, el único cambio que podías hacer si estabas en Reciclo... suspensión. Y, no, bueno, esa es una. Pero si estabas en Reciclo y cambiarte a actividad empresarial, es solo si el SAT te sacaba. Ajá. Entonces también, esperemos que nunca pase, pero sí es una opción en donde sí puedes estar en los dos regímenes en el mismo año. O bien, justamente el que mencionabas, si estás en suspensión de actividades. Pero pues ahí en realidad no te estás cambiando, sino que te estás dando de alta. Está raro. Ok, la siguiente es, justamente en este mismo episodio de cambiarnos a mitad de año nos preguntan: buenas noches, una pregunta, ¿puedo tributar en Reciclo teniendo también ingresos por sueldos y salarios? Gracias. Sí puedes. Incluso si tienes ingresos por intereses, también estos 3 regímenes, intereses, sueldos y salarios y Reciclo, sí son compatibles y sí puedes estar en los 3. Aquí nada más es muy importante que obviamente si tienes ingresos por asimilados a salarios, ese sí no es compatible en casi todos los casos con Reciclo. Entonces también hay que tener mucho cuidado. Para que puedas saber justamente si es un asimilado a salario, porque la realidad es que si estás en sueldos o en asimilados a salarios, te van a entregar un recibo de nómina igualito. Para que puedas saber es que en el apartado de deducciones, muy probablemente los de asimilados a salarios no van a tener el apartado de IMSS. O va a estar en ceros. La realidad es que no debería de estar, pero esa creo que puede ser una buena forma. O si no, de hecho, arriba en todo lo que viene como de los datos de la nómina, viene el tipo de contrato y ahí normalmente sí dice asimilados a salarios. Entonces, de esa forma podrías saber si estás en asimilados a salarios. Y si estás en ese supuesto, no puedes estar en Reciclo. Ok. De un episodio muy viejito, el episodio 20, ingresos por comisión. Hace 3 semanas nos dicen: hola, soy comisionista en Reciclo y voy a hacer mi primer factura. ¿Qué tasa debo de aplicar? Y debo retener mi comitente es Reciclo. Ok. Bueno, aquí creo que nos falta información al respecto. Si tú eres una persona física con actividad empresarial, tu factura va a ser subtotal, que va a ser el monto de la comisión. Vas a añadir tu IVA al 16%. No está obligado a hacer una retención de ISR, por lo tanto este apartado no va a estar. Y sí vas a estar obligado a tener una retención de IVA que va a ser de las 2/3 partes. Eso ya nos va a dar el total, que va a ser lo que te va a caer a ti en tu cuenta. Si tú, por otra parte, estás en Reciclo, entonces ahí sí va a ser el subtotal, el IVA, ahí sí te tienen que retener el 1.25%, asumiendo que es una persona moral a la que le estás emitiendo la factura de la comisión. También va a estar sujeto a la retención de las 2/3 partes del IVA y ahí nos va a dar un nuevo total que pues obviamente también se le va a descontar este 1.25 que te retuvieron de ISR y eso ya va a ser lo que te caiga a tu cuenta. Aquí acuérdense que las retenciones no es dinero que nosotros perdemos, es un dinero que esta persona moral nos deja de pagar a nosotros, pero que lo va a pagar al SAT en nuestro nombre. Entonces, cuando nosotros presentemos nuestras declaraciones, si nos tocaba pagar 10 pesos de ISR, pero nos retuvieron 8, solo vamos a pagar 2 pesos. Y obviamente si es una factura de una comisión de física, no lleva ninguna retención, ni de ISR ni de IVA. Es correcto. La siguiente pregunta es, cuando hablábamos de cuánto cuesta un trabajador en el IMSS,
Nos preguntan, ¿los salarios mínimos son deducibles para el patrón? Sí, de hecho, los salarios siempre son deducibles. Obviamente, cuando damos prestaciones exentas a nuestros trabajadores, habrá una parte que no es deducible justamente porque no se paga el impuesto, Ujú. pero digamos, sueldos siempre, 100%. Sí. Y lo que de pronto también se maneja que puede llegar a no ser deducible son las retenciones que nosotros le hacemos a los trabajadores. Ujú. O sea, si nosotros les retenemos, por ejemplo, de IMSS o les retenemos de ISR, pues esto obviamente para nosotros representa una deuda porque se lo tenemos que pagar o al IMSS o al ISR, al SAT, perdón. Entonces, entonces, en realidad aquí no es que sea un ingreso nuestro o un gasto nuestro, sino que es un dinero que nosotros le quitamos a los trabajadores para pagárselo a estas autoridades. Sí. Y que a veces siento que ese es un gran problema que tienen muchas personas que tienen nómina. Cuando Ujú. van iniciando y tienen este tema, porque es que yo ya le pagué sueldo y aparte tengo que pagarle más cosas o al SAT o al IMSS. Sí, porque al final de cuentas, si tú, por ejemplo, si tu trabajador gana 10,000 pesos y tú le depositaste únicamente a su cuenta 8,000, esos Ujú. otros 2,000 que te estás quedando, pues son impuestos de ellos, que tienes que entrar a estas autoridades. Ujú. Ok, de la exportación de servicios. Nos dicen, hola, para darme de alta en Reciclo, el problema es cuánto tienes acciones actualmente, ¿correcto? Es decir, yo tuve acciones hace un año, pero liquidé todas. En tal caso, ¿no debería tener problemas para darme de alta? En estricto sentido, no. De hecho, se supone que tú ya estás como cayendo en todos los supuestos para poder estar en reciclo desde el momento en el que vendes las acciones. Entonces, si yo, por ejemplo, hoy tengo acciones que compré en GBM y me quiero dar de alta en reciclo mañana, lo puedo hacer siempre y cuando no tenga un régimen fiscal actual, o sea, de persona física con actividad empresarial, porque no me puedo cambiar a mediados de año. Y aparte, o sea, si yo ya puedo salir en el SAT, como que no tengo acciones, que esto es un tema un Ujú, poco complejo porque no depende de nosotros, sino de que el SAT actualice sus algoritmos. Si yo ya aparezco en el SAT como que no tengo acciones porque ya las vendió y mañana sí me podría dar de alta. En ujú, caso de que no, es necesario presentar un caso de aclaración para que nos puedan deshabilitar esta opción de que somos socios y entonces ya nos podamos dar de alta en reciclo. ujú. Sí, o sea, realmente a veces, incluso el SAT, por justamente ese tema de que compras pequeñas partes de las empresas, puede que ni siquiera lo tenga en su base de datos. Sin Ujú. embargo, eso sí nos pasó en un anual de este año de una persona que estaba en Reciclo y tenía ingresos por acciones. Nunca nos avisó. Entonces, sí, en su anual decía, revisa que tus ingresos que obtienes sí sean compatibles con el régimen simplificado de confianza. Entonces, sí, el SAT sí sabe cosas, siempre lo diremos. El SAT sabe muchas cosas. Entonces, sí tengan cuidado y no quieran jugar no, no pasa nada. Recuerden que siempre pasa. Sí. Ok, de cuando hablamos de PTU nos preguntan lo siguiente. Las empresas que no reparten o que reparten muy poco de utilidades, ¿qué se puede hacer? O sea, realmente aquí, si no repartieron, en estricto sentido es porque no tuvieron utilidades y no están obligadas. Si repartieron poco, pues en estricto sentido, eso fue lo que tocó. O sea, no hay mucho que se pueda hacer. La realidad es que para el tema del reparto de PTU, sí hay como muchos procedimientos que se tienen que hacer, que muy pocas empresas lo hacen, Ujú. donde justamente, bueno, el principal o el donde es como más común que debería pasar, es que el patrón muestre dentro de las instalaciones de la empresa la declaración anual y que ahí se pueda ver el tema de la utilidad que tuvieron. La realidad, también sabiendo que los formatos del SAT son muy difíciles, no cualquier persona creo que puede entenderlo. Sin embargo, sí hay un apartado muy específico donde dice cuánto generaste utilidad, el 10% que está conforme a ley y ya te dice ahí pues Ujú. cuánto es de PTU a repartir y tendrás que dar cuentas. La realidad es que el tema de solo mostrar anual no da mucha información. O sea, porque pueden ser 5,000 empleados, 500,000, 40, o sea, y de ahí dependerá como saber cuánto le toca a cada uno. Porque recordemos que la PTU se divide en dos partes. Sí. Y aparte, digo, aunque nosotros veamos que puede llegar a haber mucho flujo de efectivo en la empresa y que nosotros estamos casi seguros que sí se generó utilidad, la realidad es que en muchas ocasiones las depreciaciones de cosas que ya venían comprando o que ya compraron de antes, hay muchos gastos que pueden llegar a determinarse en la declaración anual, que ya son cálculos más específicos como el ajuste anual por inflación, Ujú, etcétera, pueden disminuir esta utilidad y ya no tendrían que repartir PTU. ujú.
Entonces sí es bien importante que estemos conscientes de que la PTU no es algo que se tenga que repartir como de manera forzosa o de manera... Obligatoria. No es una Ajá, prestación. porque depende justamente o está condicionado de que se haya generado una utilidad. Puede que no haya existido tal utilidad, aunque nosotros estemos casi seguros de que es una empresa rentable, puede venir arrastrando gastos de años pasados. Que si tú estás, o sea, que si tú sabes que no se repartió de manera correcta, sí puedes hacer una denuncia ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde hacen estas revisiones. Sí, pero ahí sí ya es un proceso más especializado. Sí. Respecto Voy yo. Ah, sí es cierto. Cuando hablamos de CETES y GBM, Ajá. dice, yo le puse a invertir en Mercado Pago GBM y ellos no dan constancia de retenciones. Llamé por teléfono y en el mismo chat dicen que no dan constancia de retenciones. ¿Qué opinan, contadores? Mercado Pago, y no me gusta decir esto, pero es una plataforma en general turbia. Porque yo he tratado de obtener facturas de cuando te cobran la comisión por haber hecho pagos a meses o cuando te cobran cualquier tipo de comisión y no he podido. Me he comunicado con la gente de Mercado Pago y en general no se ha logrado. Esto en realidad no es tal cual por la comisión, sino porque sé que los clientes me lo van a preguntar. Pero no lo he logrado de ninguna forma. Entonces, no sé exactamente cómo qué procesos lleve Mercado Pago en este momento, pero sí sé que no están tan apegados a las legislaciones fiscales. Probablemente, por como sé que lo manejan, sean intereses y esto lo tienes que declarar hasta la declaración anual. Pero sí es bien importante, pues, hacer todo el esfuerzo posible para ver si te van a poder emitir la constancia o no. Y si no, de todas formas, aquí en estricto sentido lo que tendría que pasar es que tú tienes que declarar tus intereses en la declaración anual y no te vas a poder acreditar el monto que ellos ya te retienen. Luego, cuando hablábamos de exportación de servicios, nos preguntan, ¿esto aplica para personas morales? Quiero pensar que hablan del IVA y sí. Realmente este tema del IVA no depende del régimen, literalmente depende de las actividades que hagas. Justamente muchas personas piensan que sí, o sea que por ejemplo con Reciclo van a pagar menos IVA, pero pues no, aquí lo hemos dicho en muchos episodios que el único beneficio que existe en el tema de los regímenes generalmente siempre va a ser ISR, pero el IVA se maneja de manera normal y de manera igual si eres una persona física o persona moral. Realmente la forma es la misma. Recuerden que el IVA es simplemente un impuesto que creó el SAT y que nos pone a nosotros como obligados contribuyentes a recaudarlo. Entonces nosotros creamos el IVA en nuestras ventas para el SAT y en los gastos también es para el SAT. De tal forma que se calcula del IVA de nuestras ventas menos el IVA de nuestros gastos. No hay forma tal cual de que pueda haber una variación más que en el RIF, que es un régimen que ya está muerto. No para todas las personas, pero era el único régimen en específico que tenía esta variación en el cálculo de IVA. O sea, aquí nada más como recordando cuando hace mucho tiempo vino Guille Goal, es también otra contadora de Querétaro, donde justamente habla de cómo es el manejo del IVA y maneja la papa caliente. Entonces, supongo que aquí se va a abrir el video y va a salir aquí y me voy a callar. Se los voy a explicar más fácil. Imaginen el juego de la papa caliente. Así es el IVA. Sí. Es dinero que te dan, que si te lo quedas, pierdes. Sí. Y si te lo quedas, te quema. Ajá. Porque es un impuesto que se traslada, sí. ¿Vale? Ya lo han visto en episodios pasados, es el IVA trasladado, el IVA que nosotros cobramos. Básicamente se lo cobras a un cliente, si no te lo gastas, se lo tienes que pagar al SAT. Ajá. El juego de la papa caliente, ¿sale? Se los prometo que con esto no se les va a olvidar. Es el ejemplo más claro que he encontrado después de hablar con tantos emprendedores. Se los juro que después de esto dicen, ok, entonces me quema. Y sí te quema. Y ya, como vieron esa explicación de Guille, pues así básicamente es como funciona el IVA. O sea, no hay forma de que podamos subir de él. Entonces también es muy importante que entendamos que cuando recibimos ingresos y cobramos IVA, el IVA no es de nosotros. Ok, otra vez del episodio de CETES y GBM. No entendí la parte de Reciclo, carita confundida. ¿Entonces se puede invertir en CETES siendo régimen Reciclo? Sí. Esa es la respuesta. Los CETES tienen el tratamiento de intereses y los intereses sí son un tipo de ingreso que es compatible con Reciclo, entonces no hay mayor problema con eso. Sí, a fin de cuentas recordemos que los CETES es dinero que le prestas al gobierno. Entonces, claramente es la forma que puede
tiene que ver el gobierno cómo puede ser atractivo para el público. Entonces, esta es la forma donde el interés realmente ahorita en México es alto en tema de CETES y pues la retención siempre va a ser poquito y es este tratamiento de intereses. Luego, en el capítulo de exportación de servicios es una joya fiscal, que sí lo es. Nos preguntan, si soy reciclo y también exporto servicios, ¿puedo formar parte de una persona moral con fines no lucrativos? Sí, solo aquí lo que debes tener que es muy importante que tengas en cuenta es que no puedes recibir ingresos de estas sociedades no lucrativas. En teoría aquí el régimen o los supuestos sí no los permite. De hecho, ahí creo que hay que hacer unos avisos porque digamos que al formar parte de una sociedad con fines no lucrativos, pues eres socio de una empresa y en Recico no distingue empresas, solo dice empresas. O sea, no distingue qué tienes que hacer, solo dice que son empresas. Entonces, nada más creo que hay que dar ahí un aviso donde dices, sabes que soy una parte de una lucrativa, pero no voy a recibir ningún ingreso. Esto sí lo aclaran en resolución miscelánea, que es justo donde nos dicen que si pertenecemos a fines no lucrativos y creo que a los coordinados, si no me equivoco, sí podemos estar en Recico, pero igual les dejamos aquí la regla. Ok. ¿Qué pasa si excede los 35 millones en reciclo de personas morales? ¿Fue en ese episodio? Ajá. Dice, una pregunta, contador. Si la persona moral reciclo rebasa los 35 millones, ¿puedo volver a tributar en ese régimen? Es que dicen que existe una regla que sí te lo permite. Sí lo puedes hacer, pero la verdad es que hasta me puse frío ahorita que habló Arturo de ese tema, porque justo nos pasó con un cliente y es un showzazo. ¿Por qué? Les explico rápidamente aquí qué es lo que pasa. Si estaban en este supuesto de haber rebasado los 35 millones, en estricto sentido, tuvieron que haber presentado un aviso en enero del 2023 de que se tenían que cambiar de régimen. Nosotros lo intentamos 1,000,000 veces y nunca nos permitió cambiarnos. Después, cuando se presentaba la declaración anual, pues ya quedaba muy obvio que se había rebasado los 35 millones y vía resolución miscelánea, la autoridad nos dijo que si ellos detectaban en la declaración anual que nos habíamos pasado los 35 millones, ellos nos iban a sacar. Nos sacan en mayo, sacan a este cliente en mayo y el problema con esto es que se tiene que recalcular de enero a mayo, pero pues ya se imaginarán de 35 millones cuánto dan los pagos al menos 35 millones, cuánto dan los pagos provisionales. Entonces, es un problema porque normalmente en las personas morales se paga el impuesto cuando son del régimen general con base en un coeficiente de utilidad. Para reciclo es con base en flujo de efectivo, lo que vendimos menos lo que ganamos y eso ya nos da una utilidad para pagar el 30%. Pero cuando son... Dijiste lo que vendimos menos lo que ganamos. Lo que vendimos menos lo que gastamos. Pero cuando es del régimen general es nuestras ventas, que es lo que facturamos en ese mes, por un coeficiente de utilidad. Y aquí es donde está el problema, porque el coeficiente de utilidad no tenemos forma en teoría de calcularlo y entonces nos piden que nos vayamos a un artículo súper viejito, que es como el 2002, que está en Código Fiscal de la Federación, que son utilidades presuntivas. Entonces, ahí hay un listado de cosas que está, por ejemplo, sombreros de palma, pero no está, por ejemplo, mantenimiento industrial. O sea, cosas que son bien comunes. El chiste es que dependiendo de cada una de las actividades que tú realices, tienes un porcentaje que te toca pagar de impuestos, ¿no? Que es una utilidad estimada, justamente. Cuando no caes en ninguno de esos supuestos, te vas al 20%. Y entonces, aquí es donde llegamos a este punto de los 35 millones por el 20%, por el 30%, que es la tasa del impuesto, nos da... Denme un segundo. 2,100,000. Entonces, esa es una deuda que ya tienen estas empresas desde el momento, o sea, de enero a la fecha, porque digo, se entiende que obviamente si el año pasado facturaron 35 millones, en teoría este año les debería de ir mejor, ¿no? Entonces, de enero a la fecha ya deben esos 2,100,000 y es un dinero que tienen que desembolsar. Contra eso no hay forma de hacer absolutamente nada. O sea, las únicas opciones que justamente platicamos en un momento con este cliente que estamos hablando es un pago en parcialidades. O sea, donde dicen, ¿sabes qué? Si te debo esos muchos millones, pero déjame pagarte en parcialidades o a plazos, que eso tal vez podemos hacerlo en otro episodio, cómo funciona esto. Sí. Pero básicamente es o hacer otros pagos
o sea, paguitos mes a mes. Esto es un poquito como estas tiendas de conveniencia. O irte hasta un plazo, decirle, ¿sabes qué? En tantos meses te pago todo tu impuesto. Obviamente te van a cobrar recargos, actualizaciones y demás, pero es una opción que puede funcionar. Y adicionalmente, la sugerencia sería pedir una disminución de coeficiente. Ajá. Pero contestando más concretamente a la pregunta, sí puedes volver a tributar en el régimen siempre y cuando sigas cumpliendo con todos los requisitos. O sea, que hayas facturado menos de 35 millones en el año inmediato anterior. Cuando... Es que como que me trabé. No sé qué pasó. Es que no, sí lo grabó. Sí grabó como te lo iniciaste. Quiero ver ese video. En el episodio de ¿Ya estás lista para la declaración anual? Que creo que esto fue un reel. Nos preguntan, ¿cómo me puedo dar de baja? Ya estoy muy atrasado. ¿O me puedo declarar en bancarrota? Chiquita. O sea, vaya, no es como que puedas decir ya no te va a pagar SAT. Tienes que hacerlo. La autoridad puede aplicar cualquier tema de fiscalización para cobrarte, entonces no lo hagas, más bien ve opciones de qué es lo que debes y si realmente debes. En Estados Unidos es como muy común el tema de la bancarrota. Acá en México no está tal cual, solo para personas morales existe algo que se llama concurso mercantil, que es donde dices, ya no puedo, y de todas formas con lo que tiene la empresa te obligan a que vayas cubriendo de cierta forma tus obligaciones, ya sea que le pagues a los proveedores, a los empleados, etcétera. Pero eso solo es en casos muy específicos y como les mencionaba es un procedimiento específico que se llama concurso mercantil. Y que además en esta parte del concurso, el primero que tienes que pagarle son a impuestos federales, o sea, el SAT, el IMSS y el Infonavit. Entonces, no es nada más hacerlo. Te puedes dar en suspensión, pero al estar en suspensión no significa que ya el SAT no te va a buscar. Él puede seguir siendo facultades de comprobación de acuerdo a los plazos establecidos en ley. Y pues te puede cobrar aunque tú digas, no, es que yo estoy suspendido. No es nada más desaparecer y ya. O sea, no. Entonces, no hay forma tal cual de declararnos en bancarrota. Ok, del tema de los datos informativos. Ajá. Nos dicen, ¿el crédito hipotecario entra como préstamo? Sí. De hecho, en teoría y dependiendo como cuáles sean los criterios de tu contador, incluso las tarjetas de crédito deberían de entrar como un préstamo. Pero, digo, ahí ya depende del criterio de cada colega. Pero la realidad es que sí, o sea, cada que nosotros obtengamos un crédito automotriz, un crédito hipotecario, un crédito personal, lo debemos de informar en la declaración anual si este rebasa de los 600,000 pesos. La realidad es que nosotros en ocasiones, independientemente de que rebase o no, si tenemos la cifra a la mano, le sugerimos hacerlo porque lo que pasa con esto es que si bien no estamos obligados en caso de que el SAT nos revise y que no haya sido informado, sí nos pueden poner ese monto como grabado. Entonces pierde la exención y tendríamos que pagar el impuesto por esto. Por cualquier cosa, por asegurarnos y por ser precavidos, nosotros les sugerimos que independientemente del monto, si lo pueden informar, lo informen. Y creo que es todo. ¿Ya fue tu última pregunta? Sí, yo ya no tengo más. Yo también ya fue la última pregunta. En realidad, estas preguntas nos las fueron dejando en los videos o en los reels. Y si ustedes nos ayudan con este tipo de cosas, nosotros les podemos seguir dando este contenido donde podemos contestar estas preguntas de manera más rápida y pues con puntos de vista. Sí, lo hemos hecho también, hemos hecho en muchas ocasiones, o sea, obviamente hay preguntas donde sí, o sea, y creo que los que han recibido esas respuestas desde, sabes que es algo tan especializado que no puede ser como un video como aquí. Y si decimos, ¿sabes qué? Te recomendamos una asesoría. O sea, independientemente, siempre es importante estar como asegurarnos este tipo de cosas. O sea, porque son dudas muy comunes, o sea, que pueden tener muchas personas pero a veces tienen particularidades, depende de qué hacen, cómo generaron algún ingreso, cómo quieren hacer algunas cosas, que obviamente en un video no podemos darlo como una asesoría, porque lo dijimos al principio y otra vez que aparezca Rubén, esto no fue asesoría, son nada más es responder preguntas que son un poco comunes y desde nuestro criterio. Tal vez habrá otras personas, otros colegas que te puedan dar algún otro criterio y justamente es con el que te sientas más cómodo y sientas que puede funcionar en tu caso. Y que de hecho también está basado en las suposiciones que nosotros hicimos, porque si recuerdan, cuando nos preguntan de la factura de la comisión, pues no vienen todos los datos que nosotros necesitamos para dar una respuesta y entonces supusimos situaciones. Exacto. Entonces, no se tomen todos estos resultados tan personales.
Si tienen dudas todavía de cómo aplicarlo en algo en específico, pueden agendar una asesoría. Entonces pueden ir a rpaconsultores.com. En el apartado de la esquina superior derecha van a encontrar asesoría 1 a 1, bla, bla, bla. Aquí les está apareciendo un tutorial de cómo hacerlo, pero pueden ver nuestra agenda y pueden ver cuál es el horario que mejor les acomoda y pueden agendar su asesoría sin problema alguno. Y bueno, síganos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, Reddit. Y déjenos ahí sus preguntas para poder apoyarles con este tipo de respuestas. Sí, o sea, es un contenido que vamos iniciando, o sea, estamos probando cómo funciona. Si hay más preguntas, pues puede haber otra parte, 2, 3 o las que haya. Y pues es una forma también estar en contacto, de que vean que sí respondemos sus preguntas que nos dejan a través de redes sociales. Sí. Y creo que es todo por el episodio de esta semana. Sí. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.